Hola Viri, ¿cómo andamos? Pues bueno, te vuelvo a grabar la clase, entonces para que no haya ningún problema y perdamos esta parte, ¿no? Fíjate, tenemos ahora las propiedades básicas del paradigma orientado a objetos. El primero de ellos es la abstracción. Ya más o menos hemos hablado de ellos, pero vamos a definirlo bien, ¿vale? Como el segundo punto. Una abstracción, pues, es el proceso de ocultar detalles complejos de la implementación y mostrar solamente la funcionalidad esencial de un objeto. Por ejemplo, en C++, para poder llegar a una abstracción o en algún otro lenguaje de programación, se hace por medio de clases y métodos que representan comportamientos de alto nivel. Recuerda que alto nivel no se refiere a que sea difícil o que sea como de, ay, no, nadie lo puede hacer. No, el alto nivel se refiere a comportamientos que normalmente son acciones que entiende más un humano que una máquina. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos otra vez un pequeño programita y este pequeño programita me dice lo siguiente. Fíjate, tenemos el include IOStream, tenemos el using namespace std y primero tenemos una clase abstracta. Ya te fijaste que es una clase abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo crear objetos de esta clase. Una clase abstracta se define. Acuérdate que tú podías declarar, por ejemplo, un objeto de un tipo de clase. En este caso, tú no vas a poder hacer la declaración de una clase abstracta. La clase abstracta simplemente pues es como una idea, una implementación que no la vamos a poder llevar a la realidad. Por ejemplo, vamos a pensar, si yo te digo, Viri, necesito que me digas, por ejemplo, cómo se ve el amor dentro de una persona. Pues no sé, pues quién sabe, ¿no? O sea, pues es abstracto, ¿estamos de acuerdo? No lo puedes tocar, no lo puedes ver. Vamos a tratar de llevar ese concepto a esta parte. Entonces, pues una clase abstracta, pues como decimos aquí, pues prácticamente no se pueden crear objetos de esta clase. Es una de las características de una clase abstracta. Por ejemplo, la clase forma, y si te fijas, no tiene atributos, pero tiene un método, ¿no? Que es public y tenemos un virtual void dibujar igual a cero. ¿Ya te fijaste? Entonces, cuando nosotros tenemos un igual a cero, nos indica inmediatamente que es un método ¿qué? Abstracto. Y como forma parte de una clase abstracta, el método para poder acceder a que tiene esta clase más bien debe de ser void, primero porque no regresa nada, pero aparte le tenemos que agregar una palabra llamada virtual. Virtual nos va a decir que es un método virtual puro y que por lo tanto estamos haciendo parte de una cierta clase abstracta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues entonces tenemos clase, que es forma. Recuerda otra vez, esta clase va a ser abstracta y por lo tanto no podemos crear objetos de esta clase. Ahora, dentro de tu clase forma tenemos public para crear métodos y este método debe de ser virtual. Siempre para declarar un método virtual tenemos que igualarlo a cero, no hay de otra forma, ¿vale? Tenemos aparte otra clase, la clase círculo. Y si te fijas, la clase círculo va a heredar, ¿vale? Los métodos públicos de la clase forma. Ya te fijaste, por eso te decía que pusiéramos mucha atención en los programas anteriores, ¿no? Entonces, la clase círculo hereda de la clase abstracta forma. ¿Por qué? Porque va a heredar el método que tiene este de acá, ¿vale? Y si te fijas, aquí tenemos public. Voy a dibujar dos paréntesis, método override. Un override es prácticamente una sobreescritura, ¿vale? Es decir, este método abstracto se va a hacer a llamarse igual que el método virtual. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy diciendo, mi clase círculo va a tener un método también llamado dibujar que va a poder utilizar el método virtual de mi clase abstracta. Otra vez suena muy raro esto, pero es como se debe de hacer. Entonces, de nuevo, ¿vale? Entonces, tengo una clase círculo que hereda de mi clase forma. La clase forma es abstracta. Entonces, tengo que llamar un método llamado de la misma forma, con el mismo tipo de salida, en este caso void, y tenemos que hacer una sobreescritura, ¿vale? De lo que tiene el mismo método virtual de mi clase abstracta. En este caso lo tenemos de esta forma. Voy a dibujar paréntesis, overwrite. Y dentro de esta parte, pues simplemente, para dar el ejemplo, pues simplemente pongo un cout para imprimir en consola, dibujando un círculo. Digamos que lo hace, ¿vale? Por ejemplo, hay otros programas, por ejemplo, en la parte de C++, puedes utilizar librerías para que hagan dibujos aparte y puedas tener la parte gráfica, pero bueno, ahorita no es el caso porque no nos queremos meter en ese problema. Ahora fíjate, tenemos lo mismo, otro clase cuadrado que también va a heredar de quién, de forma de mi clase virtual. Y lo mismo, voy a sobreescribir el método y ahora voy a dibujar quién, un cuadrado. Entonces, ¿a qué se refiere prácticamente la abstracción? La abstracción en general, si te fijas, estamos ocultando detalles de implementación. Quien lo está implementando prácticamente es mi clase abstracta, ¿vale? Pero yo la estoy usando por medio de otras clases diferentes, en este caso círculo y cuadrado, porque tanto círculo como cuadrado pertenecen a forma, por eso van a heredar las características de quién.
de forma. Ahora, si tú lees la palabra dibujar, dibujar está más cercano al alto nivel, es decir, es más entendible por un humano que por una computadora, porque son acciones que realizamos el día a día. Entonces, cuando ves la palabra dibujar, colorear, etcétera, a eso nos referimos con la implementación de una clase abstracta. Te sugiero que repitas muchas veces lo que esta parte que te expliqué hasta que vaya quedando claro, porque pues es esta situación que tenemos que hacer y es un poquito complejo de entender al inicio de las primeras clases abstractas, ¿vale? De hecho, esto normalmente con eso se empieza en la parte de estructura de datos. Pero bueno. Tenemos entonces como entero una función main. Entonces, si te fijas, creamos objetos de clases derivadas. Si te fijas, creé un objeto llamado C de clase círculo y un objeto llamado S de clase square, de clase cuadrado. Tiene S de square y circle de círculo, ¿no? Si te fijas, no creé objetos de quién, de forma. Creé objetos tanto de círculo como de quién, de cuadrado, porque recordemos que una clase abstracta se caracteriza por no poder crear objetos. ¿Vale? Entonces lo tuve que hacer de las clases derivadas, es decir, del círculo y del cuadrado. Y por ejemplo, utilizamos los métodos, cada una tiene dibujar, ¿vale? Y de esta forma puedo hacer esta forma del tema de la abstracción dentro de un código, ¿vale? Entonces, en esta parte, forma es una clase abstracta que se define con el método dibujar, ¿no? Como decimos, es abstracto. ¿Por qué es abstracto? Primero, porque yo lo definí por medio de un método virtual y aparte es un ejemplo de una palabra clara que está dada al alto nivel, es decir, que lo entiende más el usuario. Mientras que la parte de clases, círculo y cuadrado van a implementar este método y proporcionan su propia definición, ¿vale? En esta parte, Viri, te voy a encargar que por favor copies este código y lo hagas para que veas cómo es que funciona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el siguiente tema, es muy chiquito, ¿vale? Lo vamos a ver por medio de la ecuación, ¿vale? La ecuación se refiere al grado de los elementos de una clase, ¿vale? Es decir, tanto los atributos como los métodos. Y vamos a ver cómo están relacionados entre sí. Una clase con una alta cohesión va a tener métodos y atributos que están estrechamente relacionados y cumplen un propósito específico, ¿vale? ¿Qué quiere decir cohesión? Por ejemplo, vamos a ver cuando cohesión, quiero que algo sea coherente, ¿vale? Normalmente es que decir, tiene que tener un sentido. Por ejemplo, imagínate que tú me dices, Viri, yo soy una persona muy calmada y de repente estás ahí en el trabajo y empiezas, no, es que yo hice aquello y te pones a gritar y demás. Entonces no es coherente que tú seas qué, que me digas que eres tranquila y me estés demostrando lo contrario. Esto es más o menos a lo que se refiere la cohesión, ¿vale? Es decir, tengo tanto atributos como métodos que están relacionados entre sí. Es decir, si yo estoy presentando una clase forma, tengo que brindar objetos o cuestiones que estén relacionados a las formas. O si digo círculos, por ejemplo, los círculos tienen perímetros, tienen circunferencia, tienen diámetro, tienen radio, tienen área. No más cosas, si te fijas. Entonces, de esta forma, yo tengo que tener por ejemplo, tiene que tener sentido lo que hace. Es decir, si por ejemplo yo le pusiera, por ejemplo, a un círculo y le pongo el atributo de base o de altura, pues no tiene sentido porque solamente se define por medio del radio del diámetro, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Por ejemplo, tenemos aquí otro programita, lo mismo. Tenemos una clase calculadora donde vamos a definir todos los métodos públicos. En este caso no hay ningún atributo, si te fijas. Y fíjate, tenemos aquí int, sumar. Como no hay atributos, no va a haber prácticamente un constructor, ¿vale? Entonces, fíjate, digo int sumar, que es una función, o bueno, un método, que va a recibir dos enteros a y b y te va a regresar un resultado de tipo entero. Regresa suma, regresa resta, regresa la multiplicación y si te fijas, en este caso estoy pidiendo valores que con punto decimal, con tipo double. Y aquí solamente me estoy asegurando que el denominador no sea igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que hace mi clase. Entonces, por ejemplo, en esta parte pongo calculadora, calc, ¿vale? Estoy generando un objeto llamado calculadora de tipo clase calculadora. Y si te fijas, aquí voy a imprimir calc.sumar y le envío los objetos. Es decir, quiero que me imprima tanto la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y estos pues prácticamente van a ser los resultados de salida. Entonces, si te fijas, a esto se refiere la ecuación. Una calculadora pues va a poder realizar operaciones aritméticas. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, leer, si hubiera puesto imprimir, si hubiera puesto llorar, no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere ecuación, que todo lo que estemos haciendo tiene que pertenecer a la clase, no hacer más, sino para eso creamos otra clase. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo mismo, imagínate que tenemos estudiantes y profesores. Entonces, tú no vas a hacer como estudiante el trabajo de los profesores y el profesor no va a hacer el trabajo de los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno va a tener sus propios atributos y sus propios métodos correspondientes a determinada clase. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere cohesión, que sea coherente el código, ¿vale? Entonces, por ejemplo, calculadora tiene una alta cohesión porque prácticamente sus métodos están relacionados con operaciones matemáticas, es decir, lo que evidentemente hace una calculadora, ¿vale? Finalmente, pues ya nada más tenemos la parte de encapsulamiento. Habíamos visto el private, protected y public, ya lo hemos visto antes. Y si te fijas, por ejemplo, tenemos aquí una cuenta donde tenemos valores privados, por ejemplo, en este caso un atributo privado que se llama saldo de tipo con punto decimal, tipo double. Y el saldo es privado, por lo tanto no se puede acceder afuera desde la clase. Tengo que acceder, acuérdate, para poder acceder de las cuestiones privadas, solo lo puedo hacer por medio de métodos públicos. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a setear. ¿A qué me refiero con setear? Me refiero a que dentro de esta parte, pues tenemos simplemente la parte de mi constructor, por ejemplo. Se llama igual, recuerda, y vamos a decir que el saldo es igual al saldo inicial, ¿no? Es decir, al que me hayan dado. Entonces de aquí lo inicialicé, este es el constructor. Acá puedo depositar, sumar cantidades o puedo retirar y si te fijas puedo retirar cantidades siempre y cuando los fondos sean suficientes. Por eso tengo un if else, ¿vale? O simplemente una función imprimir, en este caso obtener saldo, que me va a regresar el saldo en cantidad, ¿vale? Entonces creo, si te fijas aquí, inicializo el saldo de 500. Si te fijas, pongo aquí un objeto llamado cuenta uno del tipo cuenta y lo voy a inicializar ¿con quién? Con 500 y le puedo ir poniendo métodos depositar y retirar 100 y 500. ¿Ya te fijaste? Donde el saldo final es este. Entonces recuerda que cuando nosotros tenemos esta parte al saldo, simplemente lo voy a poder acceder por medio al saldo, que es un atributo privado, lo puedo acceder solamente por métodos públicos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, por lo tanto, el atributo saldo está encapsulado dentro de una clase cuenta y solamente puede ser modificado por los métodos depositar y retirar, como acabamos de ver aquí. Lo modifiqué a través de métodos públicos para poder modificar valores privados o atributos privados que tiene mi clase cuenta, ¿vale? Entonces, hasta ahí llegamos, Viri. Vamos a ver ya después la parte de modularidad. También vamos a ver la parte bueno, de ese ya no, de por ejemplo ya no, pero vamos a ver modularidad, acoplamiento, jerarquía de clases, valores primitivos, no primitivos. Vamos a hacer los ejercicios que se encuentran de este lado. Y posteriormente vamos a ver lo que es la documentación UML para poder hacer la definición de clases y cómo se relacionan entre ellas, ¿vale? Entonces nos vemos la siguiente clasecita. Vamos a